Bienvenidos a su iglesia, el Remanente de Cristo, aquí en la ciudad de Clarksville, Tennessee. Estamos una vez más en un miércoles, ¿verdad? Una noche de oración, ¿verdad? Como nos reunimos como iglesia, pero también de estudio profundo de la palabra de Dios, donde tenemos clases completamente gratis de seminario a nivel universitario. Venga con nosotros a compartir esta sana doctrina, o si usted no puede venir porque estamos aquí en las áreas cercanas en la ciudad de Clarksville, Tennessee, en el downtown, en el Yes Main Street. Si no puede venir, pues véanos a través de los videos, porque ya tenemos carpetas de estudio que usted puede estudiar diligentemente la palabra de Dios. También le damos la bienvenida y las gracias a todos aquellos nuevos suscriptores, y también que comparte esta palabra de gloria, porque estamos muy faltos de la sana doctrina y hoy en día necesitamos que esta palabra se reproduzca más en estos tiempos de apostasía, para que las personas puedan ser rescatados del fuego eterno. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, bendito eres en el nombre de Jesús. Yo te doy gracias por esta oportunidad, por poder enseñar tu palabra de gloria. Unge mis labios para que esas palabras puedan llegar a muchos corazones en la faz de la tierra, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia gloriosa de Cristo dice: amén. Bueno, hoy tenemos un nuevo estudio. Hoy vamos a empezar una carpeta nueva que se va a llamar Los Secretos de Génesis. No solamente vamos a estar leyendo Génesis, vamos a aprender mucho acerca de Génesis, lo que no te enseñan en muchas iglesias. Por eso se llama Los Secretos de Génesis, porque mucha gente lee la creación y lee las cosas de Dios aparentemente, pero hay muchas cosas que no entendemos, y hoy vamos a aprender más de este libro de Génesis, ¿verdad? La palabra Génesis significa principio, ¿verdad? Principio, ¿verdad? De ahí viene la palabra genética o generador, si usted no lo sabe, o gen, ¿verdad? Un gen, ¿verdad? Humano. Entonces también le dicen muchos hebreos, los eruditos también le dicen semillero, porque de ahí proviene la vida, de la semilla de la semilla del ser humano, la semilla de las plantas, la semilla de la creación, ¿verdad? Entonces Génesis, ¿verdad? Vamos a ver hoy del versículo, el capítulo 1, del versículo 1 al 8, pero es muy profundo lo que quiero que tú aprendas hoy, porque muchos no desconocen este tema y por eso se llama Los Secretos. No nada más vamos a hablar de lo que dice del 1 al 8, vamos a mostrarle los secretos que la Biblia revela a través de este estudio, ¿verdad? Y sabemos que él es Génesis es el principio de los libros, tanto como en el canon de nosotros hispano, como el canon en inglés, también con el canon hebreo. Es el primer libro de la Torá también, y es parte de él, se le llama el Pentateuco, porque Moisés escribió 5 libros, ¿verdad? Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, ¿verdad? Entonces sabemos que en las Biblias antiguas dice el primer libro de Moisés, así se debe de titular su Génesis, ¿verdad? Y es un libro de suplemento al libro de Apocalipsis, al libro de Revelación. ¿Cómo? Sin este libro no entenderíamos Revelación, y sin Revelación no entendiéramos este libro. ¿Por qué? Porque la creación es un círculo. Les dije que la Biblia es como un círculo, que todo se vuelve. ¿Por qué es como un círculo? Porque es un libro sagrado, es eterno. Y vuelve a regresar al principio y al fin, al principio y al fin, al principio y al fin. Entonces es muy importante que aprendas eso para saber este estudio de los secretos de Génesis, ¿verdad? Hay un círculo, no tiene ni principio ni fin. Es un libro sagrado, eterno. Tiene 50 capítulos, ¿verdad? Si usted tiene más capítulos, tiene una Biblia corrupta. Tiene 1534 versos, ¿verdad? Pues cuente los versos en su casa, se lo dejo de tarea, ¿verdad? Y tiene 38,267 palabras. Debe tener esas, porque eso es lo que escribieron. Ya si en una traducción le añaden o le quiten, están diluyendo la palabra de Dios, están alterando las sagradas escrituras. Este libro nos habla de la creación, de la redención, del pecado, del linaje y de los patriarcas. Los patriarcas no solamente estuvieron en Israel, de las 12 tribus, hay patriarcas antes de la tribu de Israel, si usted no lo sabe, ¿verdad? Enoc, Matusalén, todos esos fueron también patriarcas, si usted no lo sabe. Entonces vemos que también tenemos tipos de Cristo, ¿va? Que como Adán, Abel, el Cordero, Isaac, la arca, ¿va? Nos presenta Jacobo, José,
Y también hay tipos de anticristos, empezando desde la serpiente. Caín, Hem, Nirro, Libán, Ismael y también el faraón lo consideran como un tipo de anticristo, ¿verdad? En este libro tan fabuloso. Entonces vamos a empezar con Génesis 1:1 y dice, en el principio creó Dios el cielo y la tierra. Pero es muy importante que veamos que dice en el principio, en el principio, en el principio. O sea que no existía nada, entonces Dios creó algo muy importante que se llama tiempo. Antes no existía el tiempo, ¿va? No existía el tiempo. Dios estableció el tiempo en el principio. En el principio creó, Dios se movió, Dios el cielo y la tierra. Dios creó el cielo y la tierra. El principio de una creación perfecta. Todo lo que hizo Dios fue hermoso y bueno, dice la palabra de Dios. Y ya existía la maldad o el pecado, ¿ah? Porque lo vamos a ver a través de estos secretos de Génesis, que por ejemplo no dice, en el principio Dios creó las tinieblas, no. ¿Qué dice? En el principio Dios creó el cielo y la tierra, el cielo y la tierra. Entonces aquí está el cielo y aquí está ¿qué? La tierra. Entonces antes no existía ni el cielo ni la tierra, ¿va? Entonces si alguien de ustedes le dice, ¿verdad? Y usted va a la escuelita bíblica y si alguien le dice, pues Dios siempre ha existido en el cielo, ¿no? Dios un día, Él le plació crear el cielo. El cielo ni siquiera existía, pero creó el cielo y la tierra, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, creó el cielo y la tierra. Entonces, en el primer versículo dice, en el principio creó Dios el cielo y la tierra, desmiente todas las teorías de los evolucionalistas, ¿verdad? Todos los evolucionalistas dicen que venimos de un gran tronido, Big Bang, ¿verdad? ¿Por qué se llama Big Bang? Porque ¡bang! Explota, una explosión, ¿verdad? Todas esas teorías filosóficas o todas esas historias de los dioses griegos, ¿va? Pero Génesis 1:1 le da jaque mate a todo el politeísmo. ¿Qué es politeísmo? A todas las personas que creen que hay más de un Dios. Todas las personas que dicen, no, tenemos 5 dioses, que el dios de la luna, que el dios del sol, le da jaque mate, el versículo 1 le da jaque mate a todos los politeístas, a todos los politeístas, a todo el ateísmo. Oh, yo no creo que Dios, bueno, ahí dice, a todos los ateos, ahí les da jaque mate. ¿Quién creó el cielo y la tierra? Dios. Dice cielo, pero vamos a ver que después lo divide. Creó el cielo y la tierra, ¿verdad? Porque sabemos que hay primer cielo, segundo cielo y tercer cielo, establece la Biblia, ¿verdad? También los evolucionistas, ¿verdad? Los que Dios, que esto, que el otro, que no existe, que venimos de una explosión cósmica, que el polvito cósmico. Bueno, yo te pregunto tú, evolucionalista, ¿quién creó la explosión? ¿O quién puso los explosivos ahí? ¿Quién puso el TNT? ¿O quién puso el material explosivo? ¿Y quién lo detonó? ¿Quién lo detonó? ¿Verdad? No se preguntan eso. A los científicos, ¿va? Porque los científicos quieren todo tener una prueba científica. Y los existionalistas. Los existionalistas creen que Dios hizo el cielo y la tierra. Los existionalistas. Pero los existionalistas creen que Dios creó el cielo y la tierra, entonces ya el hombre se va a encargar, va a tener mayordomía y va a hacer lo mejor que pueda, ¿verdad? Pero ya vimos que no, en la última prédica que tuvimos, la soberanía de Dios, eso no es imposible, ¿verdad? Eso de existionalismo, ellos creen que sí, Dios creó todo, pero se la dio al hombre para que él hiciera lo bueno o lo malo, o se portara bien o se portara mal. Eso es una tontería, porque si no, no hubiera justicia de Dios, no hubiera reglas, no hubiera leyes en la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces eso de extincionalismo no es muy real, y es triste porque muchos de los padres que los Estados Unidos hicieron en las primeras colonias aquí en América eran extincionalistas, y por eso ellos trataron de hacerlo mejor, ¿verdad? Y también
le da jaque mate a todas las teorías de Asia, del este de Asia, ¿va? Budismo, hinduismo, etcétera, ¿verdad? ¿Por qué le da el jaque mate a todas esas teorías de hinduismo, del karma, que el bien y el mal, y que todo regresa a la reencarnación y todo regresa al universo? No, todo no regresa al universo. Hubo un principio, por eso le da jaque mate a todas esas falsas teorías, ¿va? El hinduismo, budismo, ¿verdad? Y todo regresa al origen, a su origen, que es el universo, ¿va? Entonces, Dios crea el tiempo, ¿va? Dice, en el principio creó. Segundo, dice, en el principio creó, ¿hubo qué? Hubo una fuerza, ¿eh? Hubo una fuerza o poder. ¿Por qué? Porque hubo un poder para crear, ¿va? Y dice que creó el cielo y la tierra. Entonces creó un espacio, ya sea sin nada o un espacio con cosas, ¿verdad? Pero creó un espacio. Y sabía que estas tres suman una tercera dimensión. Entonces Dios creó una dimensión para que el hombre habitase, ¿va? Eso de tercera dimensión no es eso de ponerte tus lentes, irte al cine, no. Tercera dimensión físicamente, en la física te enseñan que tienes que tener tres cosas: tiempo, un poder y un espacio, una energía. Aquí podemos poner energía, como dice en la física, energía. Esas tres hacen un lugar habitable o una tercera dimensión. Si en esas tres no hay dimensión, por eso Dios no está dentro de nuestra dimensión, ¿verdad? Porque Él está fuera de nuestro tiempo, nosotros no estamos, no tenemos el poder de Él, y Él no está en nuestro espacio. ¿Por qué? Porque por eso Él creó el cielo y la tierra, Entonces ya Dios dividió ahí el cielo y la tierra. Entonces, ¿dónde está Dios? Cielo. ¿Y dónde está el hombre? La tierra. Entonces, Dios no está en nuestra dimensión. ¿Se fija? Entonces vamos a ver más adelante qué es importante es esto, ¿verdad? Que hay tres cosas en este Génesis muy importante, ¿va? Dice el versículo número 2, y la tierra estaba sin forma. La tierra estaba sin forma. No dice desordenada, porque Dios es un Dios de orden. En algunas Biblias corruptas pusieron, la tierra estaba desordenada. No, se les olvidó hacer la limpieza. No, dice, la tierra estaba sin forma, porque una forma habitable para que el ser humano habitara, ¿verdad? Muchos evolucionistas dicen que también que pudo ser posible que Dios hizo la tierra, ¿verdad? Aceptan eso, pero en el momento de que Dios la estaba preparando para habitarla, ¿verdad? Pero no es cierto, porque dice que en el principio Dios creó, no existía ninguna tierra, ningún cielo, ¿verdad? Dice, y la tierra estaba sin forma y vacía, es muy importante. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, ¿verdad? La faz del abismo. En inglés dice deep, ¿verdad? ¿Qué es deep? Deep es profundo, ¿verdad? Estaba en lo profundo. Entonces la tierra estaba sin forma, estaba en lo oscuro, en lo más profundo de la oscuridad, y estaba sobre la faz del abismo, sobre deep. No dice faz, en la original en hebreo dice deep. Estaba sumergida en el abismo, Vamos a poner aquí sumergida. Entonces, así estaba la tierra, sumergida en el abismo, ¿se fija? Entonces es muy importante que aprendamos eso, ¿verdad? Y dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. Bueno, hasta ahí vamos a hablar, ¿va? Estos dos versículos nos habla mucho de antes de los 6 días de la creación, ¿verdad? Antes de los 6 días de la creación. Entonces, hay una teoría que se llama la teoría del paréntesis. Teoría del paréntesis.
que yo no creo que es una teoría y ahorita lo vamos a demostrar, o se llama en inglés gap, theory gap, ¿verdad? ¿Qué es gap? Gap es la distancia que hay entre dos cosas. Por ejemplo, en las pirámides de Egipto, los ángeles caídos que hicieron es con los gigantes esas pirámides, en la pirámide de Egipto, en la pirámide de Giza, entre piedra y piedra de que tiene toneladas y toneladas, no pueden meter ni una hoja de papel entre ellas, entonces tiene una impermeabilización sorprendente, por eso ha durado muchísimos años, ¿verdad? Entonces la teoría del paréntesis o de gap theory, muchos dicen que es una teoría, pero hoy lo vamos a demostrar que no es una teoría, que es real, ¿verdad? Que hay un paréntesis entre Génesis 1, 2 y el versículo 3 y 4 y 5 y en adelante. ¿Qué quiere decir que hay un paréntesis? Que hay un largo periodo de tiempo. Largo, que no lo explica la Biblia. Pero si leemos el contexto de la Biblia, podemos saber más de este paréntesis, de esta gap, ¿verdad? Que es un factor real, no es un factor de teoría, ¿verdad? Entonces, muchos piensan que en ese lapso de tiempo, en ese paréntesis, Dios estaba preparando la tierra, pero eso no es cierto, porque ya vimos en Génesis 1:1 nos dice, en el principio Dios creó, no dice en el principio Dios preparó. ¿Se fija? No dice Dios preparó la tierra, dice en el principio Dios creó. No lo dice así. Entonces es muy importante que nosotros lo veamos, ¿va? Entonces Dios creó. Vamos a ver nuestra primera cita en Isaías 45, 18. Isaías 45, 18 nos dice la palabra de Dios algo sorprendente. Ahí nos vamos a ver que la tierra ya existía antes de la creación, ¿verdad? Dice, porque así dice el Señor, que creó los cielos, dice cielos con S, ¿va? Porque así dice el Señor, que creó los cielos con S. Él solo es Dios, el que formó la tierra y que la hizo y la estableció. Y no la creó en vano, para que fuese habitada, la formó. Yo, el Señor, y ninguno más yo, ¿va? Entonces, si nos damos cuenta en este pasaje, nos dice que dice que el que hizo la tierra, y después dice, y la estableció. O sea, la tierra ya estaba hecha, pero la estableció, ¿va? Estamos hablando que, ¿por qué existía la tierra antes? ¿Cómo se llamaba la tierra? Antes se llamaba las tinieblas, ¿verdad? Las tinieblas era parte de la tierra. Las tinieblas era parte de la tierra porque cuando Dios sacó a los ángeles caídos, ¿verdad? A la tercera parte de los ángeles, ¿a dónde se fueron? A la tierra. Entonces ellos estaban habitando la tierra. Entonces si ellos estaban habitando la tierra, estaban en desorden, en caos, sin forma, ¿verdad? Ellos hacían lo que querían, ¿verdad? Dicen algunos estudiosos que algunas de sus edificaciones sobrevivieron, como las piedras allá en Inglaterra de Stonehenge. Esas se fueron en esta época antes de la creación, porque datan de millones de años, ¿verdad? Entonces vemos que es un factor que dice que la tierra estaba sin forma para ser habitada por Dios. Pero estaba, dice, sumergida en el abismo. Dice, sumergida en el abismo. Sumergida en el abismo. Si estaba sumergida, había agua. Y ahorita lo vamos a ver, ¿va? Hubo un diluvio también, y lo vamos a ver más adelante, ¿va? Entonces vemos que en el versículo 3 ya empiezan los 6 días de la creación, pero también nos habla de un catastrófico evento, que los ángeles caídos. ¿Por qué cree que los ángeles caídos, o los espíritus de los ángeles caídos, o los espíritus de los hijos de los gigantes, que son los demonios, por qué cree que odian a los humanos?
¿Por qué cree que odian a los humanos? Porque nosotros estamos habitando el lugar que ellos tenían, la tierra. Porque Dios los eliminó. Y vamos a verlo más adelante. Regresamos a Génesis 1. Vamos a ir estudiando secretos de Génesis. Ustedes se va a asombrar lo que dice la Biblia. Dice el versículo 3, ¿verdad? Bueno, dice que el Espíritu de Dios se movía sobre, ¿dónde? Entonces el Espíritu de Dios bajó a las aguas. Pero no dice que en las aguas de la tierra, dice a las aguas, porque dice, y la tierra estaba sin forma y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, o la profundidad del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces la tierra estaba sobre la faz de las aguas. ¿Se fija? Porque había agua en el universo. ¿Por qué cree que en la NASA se llaman astronautas? Porque navegan en el espacio. Porque los científicos saben que es posible que el universo alguna vez estuvo lleno de agua. Por eso se le llama astronautas. Y ustedes pensarán, eso es ridículo, pero así la Biblia lo dice, ¿va? Entonces los demonios, ellos tienen más odio hacia los humanos por el simple hecho que ellos son más fuertes, más poderosos, y nosotros tomamos el lugar de ellos y su hábitat, la tierra. Eso no les gusta. Entonces vamos a ver en Job 38, vamos a aclarar esta cita de lo que estamos viendo en Job 38, de versículo del 4 en adelante. Entonces Dios empieza a hablar con Job y le dice, ¿y dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Dónde estabas tú, Job? Házmelo saber si tienes entendimiento. ¿Quién ordenó sus medidas? ¿Y quién extendió sobre él el cordel? ¿Verdad? ¿Quién extendió sobre el cordel? ¿Y sobre qué están fundadas sus basas? ¿Quién puso la piedra angular? ¿Se acuerdan que ya tuvimos un programa? ¿Cuál es la piedra angular física? Está abajo del domo de la roca. Entonces, cuando Dios hizo la ciudad o la hábitat para los demonios, Él puso esa roca también. Por eso esa roca es muy apreciada no solamente por todos los religiosos y por todas las culturas, también por los demonios. La roca que está abajo del domo de la roca, ¿verdad? Porque también han hecho muchos sacrificios ¿a quién? A Dios, no ellos, ¿va? ¿Sobre qué están fundadas las basas? ¿Quién puso la piedra angular? Y fíjese muy bien lo que dice el 7, léalo lo que dice el 7, dice, cuando las estrellas todas alaban y se regocijaban todos los hijos de Dios. ¿Se fija? Cuando las estrellas todas las alaban y se regocijaban todos los hijos de Dios. Entonces, aquí los ángeles caídos, los hijos de Dios, se regocijaban antes que hicieran la creación. ¿Se fija? ¿Cómo dice la Biblia? La Biblia explica que los ángeles caídos estaban aquí y alababan y se regocijaban porque tenían un lugar propio. Eso es sorprendente, ¿va? Lo que dice Dios. Vamos a ver 2 de Pedro capítulo 3, 2 de Pedro capítulo 3. Usted va a aprender hoy muchas cosas. 2 de Pedro capítulo 3, así que quédese con nosotros en este estudio que es muy importante para conocer los secretos de Génesis. 2 de Pedro capítulo 3, versículo 4 y 5, primeramente vamos a leerlo, ¿verdad? Y diciendo, ¿dónde está la promesa del advenimiento o de la segunda venida de Él? Porque desde el día que los padres se durmieron, todas las cosas perseveran así como desde el principio de la creación. ¿Cuándo es la creación? Cuando Dios, Génesis 1:1. Dice, porque ellos ignoran esto voluntariamente, que la palabra de Dios, los cielos fueron en el tiempo antiguo, cuando vivían los demonios, y la tierra que por agua y en agua subsiste. Entonces estaba la tierra estaba sumergida en el agua. ¿Se fija?
y por eso subsiste. No solamente estamos hablando de un diluvio, estamos hablando de Génesis, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué Dios limpió la catástrofe de la tierra y la volvió a limpiar? ¿Verdad? Muchos científicos dicen, bueno, quizás Dios hizo eso porque ya habiendo agua, y la sacaron del agua, empezaron las plantitas a crecer. No, porque ni siquiera había sol. No solamente se necesita agua para las plantas, se necesita tierra, se necesita sol, ¿verdad? Porque todo es un círculo y todos los eventos de Dios, Él los repite. Usted dígame, ¿dónde está el otro diluvio? Aparte del de Noé, sino en Génesis 1. Y lo vamos a ver, ¿verdad? Y dice el 5, ¿verdad? Porque ignoran voluntariamente que por la palabra de Dios los cielos fueron en el tiempo antiguo. Entonces, por la palabra de Dios, Él transformó lo que era en caos, lo que estaba en catástrofe, lo que los ángeles caídos ahí vivían. Dice, y fueron en el tiempo antiguo y la tierra que por agua y por agua subsiste, ¿verdad? Entonces vemos el versículo 7. Empero los cielos son ahora, dice cielos con S, y la tierra son conservados por la misma palabra, guardados para el fuego, el día del juicio y la perdición de los hombres impíos, ¿va? Porque dice en Génesis 22 que un día Dios va a crear todas las cosas nuevas, ¿verdad? Vamos a leer Apocalipsis 22. Dije Génesis, pero es Apocalipsis. Dice, y Él me mostró, Génesis 22, del 1 al 5, Él me mostró un río puro de agua de vida, claro, como cristal, que salía del trono de Dios desde el Cordero, en medio de la plaza de ella, de una parte a otra, desde el río que estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando uno cada uno su mes, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá jamás ahí maldición, sino el trono de Dios, y el Cordero estará, y sus siervos le servirán, y verán sus rostros, y el nombre estará en sus frentes, y ya no habrá más noche, y no tiene necesidad de luz, ni la necesidad del sol, porque el Señor alumbrará. Ya ven, ya no hay sol ni nada, Dios vuelve a hacer todo. De nuevo, eso es sorprendente, ¿ah? Un nuevo tierra, nuevo cielo, ¿va? Entonces, si no existiría esta teoría de la gap, la teoría del paréntesis, usted dígame, entonces, ¿cuándo Dios creó el infierno? Dice Mateo 25:41, vamos a ver Mateo 25:41, que Jesús dice que hay un infierno, ¿va? Mateo 25:41, nos dice la palabra de Dios, Mateo 25:41, nos dice la palabra de Dios, dice, entonces dirán también los que están a la izquierda, apártate de mí, malditos, al fuego eterno que está aparejado para el diablo y sus ángeles. Entonces, Dios creó el infierno ¿para quién? Para sus ángeles. Pero ya vio que la maldad del hombre, entonces también lo mandó ahí él al infierno. Entonces, ¿cómo se crea el infierno? Ahorita lo vamos a ver, ¿va? En Génesis 1:1, ¿va? Porque si no hubiera Génesis 1:1, no supiéramos cuándo Dios creó el infierno, en esa gap, en ese paréntesis que estamos nosotros perdidos, ¿va? ¿Verdad? Entonces, el agua no purificó la tierra, el agua, en Génesis 1:2, destruyó el caos de los ángeles caídos. Entonces, al destruir a los ángeles caídos, los mató. Y entonces los espíritus, pues dice que los espíritus regresan a Dios. ¿Ah? Dice la Biblia. Entonces, vamos a ver qué dice la Biblia, ¿verdad? En la destrucción que hay en la Biblia que habla de esto. Ya vamos adelante, ¿va? Entonces hubo un caos, una destrucción, un volver a crear las cosas, ¿verdad? Entonces hay mucha información entre el versículo 1 y 2 y el 3, un paréntesis, ¿va? ¿Y Dios trabaja así en paréntesis? Claro que sí, ¿va? ¿Por qué sabemos que Dios trabaja así en paréntesis? Vamos a poner otro ejemplo bíblico que hay otro paréntesis muy grande, ¿va? Vamos a Daniel capítulo 1, ¿va? Me parece, Daniel 1, sí, Daniel 1.
el libro de Daniel. Daniel capítulo 1 nos habla, el versículo 1 nos dice: en el año tercero del reinado de Joacín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia y Jerusalén, y cercóla. 2. Y el Señor se entregó a sus manos a Joacín, rey de Judá, y parte de los vasos de la casa de Dios, y trajálos a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y metió los vasos en la casa del tesoro de su Dios. Y 3. Y el rey de Penaz, príncipe de los eunucos, que trajere los hijos de Israel, el linaje real de los príncipes. 4. Muchachos en quienes hubiese tacha alguna, y que buen parecer, y enseñándoles toda sabiduría de los sabios en conocimiento y entendidos y en ciencia, idóneos para estar en el palacio del rey, y enseñar de letras en lenguas de los caldeos. Y luego dice que señalanos el rey, etcétera, etcétera. Bueno, de aquí, del versículo 1 al 4, quiero que sepa que aquí está hablando de los 3 mayores acontecimientos que ha tenido Israel, como los 3 mayores cautiverios. Y los cautiverios no se hicieron de un día para otro, pasaron cientos de años para de un cautiverio, y cientos de años para el segundo cautiverio, y cientos de años para el otro cautiverio, y no nos da mucha información, nada más nos dice esto. Pero pasó muchísimas cosas. Entonces Dios usa los paréntesis, como aquí, Génesis 1, 2 y al 3 hay un paréntesis. ¿Se fija? Entonces no es nuevo eso de los paréntesis, ¿va? Entonces el Espíritu de Dios se movía. ¿Qué es el Espíritu? El Espíritu se movía, el Espíritu es vida, ¿va? En hebreo dice el Nepach. El Espíritu, unas personas pueden tener el Nepach apagado, pero el Espíritu es vida, ¿va? El Espíritu es vida. Y la Biblia establece que cuando el hombre muere, el Espíritu sale, ¿va? El Espíritu sale de la persona. Vamos a ver 1 de Pedro 3:19. 1 de Pedro 3:19, ¿qué nos dice la palabra de Dios? 1 de Pedro 3:19 nos dice la palabra de Dios esto, pongan mucha atención. Nos dice la palabra de Dios, dice: no volviendo mal por mal y maldición por maldición, sino antes por lo contrario. 19, perdón, estoy leyendo 9. Dice: en el cual también fue y predicó a los espíritus en prisión. ¿Se fija? ¿Quién fue eso? Jesús, ¿va? Entonces, Dios, al limpiar la tierra con agua, sumergió el universo en agua, si usted no lo sabe. Toda la tierra la sumergió. No crea que fue un diluvio dentro de la tierra, no, fue un diluvio fuera de la tierra. Y ahogó la tierra, mató a todos esos ángeles caídos, y otros los mandó a prisión. ¿Y dónde está la prisión? Dentro de la tierra, en el centro de la tierra, ¿va? Y los que murieron, pues su espíritu se fue, ¿va? Vamos a verlo, ¿va? Dice: el cual también fue y predicó a los espíritus en prisión, dice la palabra de Dios. Segunda de Pedro, ahí mismo, segunda de Pedro 2, 4 y 5, segunda de Pedro 2, 4 y 5, nos dice la palabra de Dios. Nos dice: porque si no perdonó Dios a los ángeles que pecaron, aquí, Dios no perdonó a los ángeles que pecaron. Entonces yo te pregunto a ti que me estás viendo a través de las redes sociales, entonces, ¿hubo un juicio para los ángeles? Claro que sí, aquí, ¿se fija? Si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, o habla de otro juicio en la Biblia, para los ángeles no, aquí fue el juicio, ¿va? Dice el versículo 4, ¿va? Dice: porque si no perdonó Dios a los ángeles que pecaron, antes los despeñó al infierno. ¿Los despeñó dónde? Adentro del centro de la tierra. ¿Se fija? Con cadenas de oscuridad, y los entregó para ser reservados al juicio. Entonces esos ya van a estar en el gran juicio cuando Satanás sea mandado al lago de fuego, ¿va? Al lago de fuego, ¿va? Por eso existe un paréntesis, ¿va? Vamos a ver Eclesiastés capítulo 12, Eclesiastés, el libro, el 5, el 5, y vemos el 5, ¿va? 2, 4, 2, 5, y no perdonó al mundo viejo. ¿Cuál es el mundo viejo?
¿Cuál es el mundo viejo? ¿O hay otro lado de la Biblia donde habla del mundo viejo? No, va. No perdonó al mundo viejo, mas antes perseveró a Noé. Preservó a Noé, la octava persona, predicador de justicia, trayendo el diluvio sobre los malvados, ¿va? Después volvió a hacer eso Dios con agua, pero ya no estamos hablando aquí de un diluvio universal, de universo, no terrenal. Y hubo un diluvio terrenal. ¿Se fija? ¿Por qué? Porque el agua no trajo vida, el agua trajo destrucción a todas las edificaciones de los ángeles caídos y meterlos en prisión, y los que no pudieron meterse en prisión, pues su espíritu salió, dice en Eclesiastés, capítulo 12, el libro de Salomón, ¿verdad? Eclesiastés 12, versículo 7. Eclesiastés 12, 7. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Y dice: y polvo se tornaré a la tierra como era, y el espíritu se vuelva a Dios que lo dio. O sea, todos los espíritus regresan ¿a quién? A Dios. Ya sea de los hijos de Dios o de los humanos. Cuando el ser humano ya tiene el espíritu apagado, el espíritu vuelve a Dios. O sea, ¿qué es el espíritu? El nepach, el soplo de vida. ¿Va? Vemos en Génesis, ¿va? Capítulo 3, dice que le sopló a Adán en la nariz y él fue una alma viviente. ¿Se fija? Dice la palabra de Dios. El espíritu lleva vida. Cuando el espíritu llega, ¿qué hace? Te da vida. ¿Y qué pasa cuando el espíritu se sale? Da muerte. ¿Se fija? Entonces aquí estaba lleno de muerte. Cuando Dios inundó todo y hizo muerte a los ángeles. A los ángeles también los destruyó, no los perdonó. Y muchos los puso en prisión, ¿va? Porque eran muchísimos, ¿va? Dicen que era la tercera parte. Esta es la historia más fascinante de Génesis 1:1 para nosotros, si usted no lo sabe, como seres humanos, porque la historia más fascinante de toda la Biblia es la redención de la cruz. Pero si no hubiéramos nosotros nacido, no hubiera historia fascinante número 2. Esta es la historia más fascinante, cómo Dios nos crió de la nada, hizo una para habitar, hizo todo ahí y vio que era bueno, y después nos hizo del mismo polvo con sus propias manos y nos sopló su propio espíritu en nuestra nariz para que nosotros tuviéramos vida, ¿verdad? Vida. Entonces vamos a ver Génesis, dice Génesis 3. Ponga mucha atención, esto se pone más bueno. Dice la palabra de Dios, dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Ok. Dijo Dios, sea la luz, y se hizo la luz. Pero fíjese, no había sol. ¿Hasta cuándo aparece el sol? ¿Ah? Hasta el capítulo, cuando dicen las lumbreras, todavía no había estrellas ni sol. Y ya había luz. ¿Se fija? Dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. ¿Cómo puedes tú explicar eso? Bueno, muy fácil. ¿Va? Sea la luz y va la luz. ¿Va? Vámonos a Juan capítulo 1. Juan capítulo 1. ¿Va? Porque habló, ¿va? Cuando Dios habla con su aliento. Entonces, cuando Dios habla, se hacen las cosas. Porque su voz es vida, su voz es poder, su voz es del Todopoderoso. ¿Se fija? Cuando Dios dijo, hágase la luz, que se hizo la luz, ¿verdad? Vamos a ver Juan 1:1, dice, en el principio era la palabra, ¿verdad? Si tú tienes otra cosa en tus Biblias nuevas que dice, en el principio era el verbo, te verbiaron, no dice verbo. Dice, en el principio era la palabra, porque la palabra es el espíritu de él. Dice Efesios 6:17, la espada del espíritu, que es la palabra de Dios. Cuando Dios abre su boca, suelta su aliento y sale vida, porque es el espíritu, y el espíritu se movía en la faz de las aguas, y la tierra estaba sumergida en el abismo. ¿Se fija? Parte de la tierra estaba sumergida en el abismo, la otra, los ángeles vivían ahí. Vamos a verlo.
pero después la limpia, la limpia. Entonces dice el versículo 1, ¿va? Dice en el principio era la palabra. Bueno, vamos a leer el 4 y el 5. Dice, y él era la vida. Jesús, ¿va? Y él era la vida, y la vida era la luz. Entonces, ¿quién es la luz? Dios. ¿Va? En las tinieblas resplandece y las tinieblas no comprendieron y fue un hombre enviado el cual se llamaba Juan, ¿verdad? Entonces vemos que era bueno, el sol. ¿Por qué dice? Porque vamos a ver ahí en Génesis 1:1, seguimos adelante. Las tinieblas ya estaban ahí. ¿O en qué otro lado de la Biblia dice que Dios creó las tinieblas? O dice la Biblia, en el principio Dios creó las tinieblas. ¿No? Porque hubo un gap, que ya las tinieblas ya estaban ahí, ¿verdad? Entonces vamos a ver adelante, ¿verdad? Es muy importante que aprendamos eso, ¿verdad? Ya había caos, maldad, endemoniados, ¿va? Porque así son todas las religiones del este. Cuando tú vas para el este del mundo, a los países sincrónicos, le dicen, como hinduismo, budismo y todos esos, ellos siempre creen lo bueno, lo malo, positivo, negativo, la luz y la oscuridad. ¿Se fija? Porque le copian a la Biblia, porque Dios hizo eso, Él hizo la división y todo para separarlos de las tinieblas, ¿verdad? Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Entonces ya vimos quién es la luz, dice, y vio la luz que era buena, porque Él es Dios, dijo que Dios es buena, ¿verdad? Y apartó Dios la luz de las tinieblas. Entonces Dios aquí separó, ¿verdad? Dios aquí separó. Aquí puso la luz, ¿verdad? Y aquí puso las tinieblas. Me gusta más como dice la King James 1611, dice, He divided the darkness and the light. Él dividió, aquí le puso una división, ¿verdad? Dice, y vio la luz que era buena y apartó Dios la luz de las tinieblas. Oh, entonces hizo el día y la noche. No, todavía ni había sol. Ahí todavía no había sol, ¿o sí? La Biblia nos dice que todavía había sol y las estrellas. Entonces él lo primero que hizo fue dividir la luz de las tinieblas. Eso es lo más importante que debemos aprender el día de hoy. No había sol, no había luna, no había estrellas, y vio que era buena, ¿va? Vamos a ver Revelación 21 o Apocalipsis 21:25. Apocalipsis 21:25, que nos dice la palabra de Dios casi hasta el final de su Biblia. 21:25 dice, y sus puertas no serán cerradas de día, la Nueva Jerusalén, porque ahí no habrá noche. Ahí no habrá ¿qué? Noche. 22:5 nos dice, y ahí no habrá más noche y no tendrán necesidad de luz, de candela, ni de luz, ni de luz de sol, porque el Señor los alumbrará y reinará por siempre y jamás. Entonces Apocalipsis va de la mano con lo que dice Génesis, ¿verdad? Que Dios es luz, la Nueva Jerusalén tiene su propia luz, y Dios desde el principio separó las tinieblas de la luz, y todo lo que es luz es del cielo, es de Él. ¿Se fija cómo la Biblia no se equivoca? Y ese se pone más bueno, ¿va? Entonces, al final Dios, la Biblia dice que destruye las tinieblas y ya no va a haber más tinieblas. Al final, ¿va? Dice que Él va a destruir las tinieblas y ya no va a haber más maldad. Y nada de que la gente escéptica dice, es que los días de la creación, dice Pedro que un día son como 1000 años. No, aquí está hablando de 24 horas cuando Él hizo todo. 24 horas, y lo vamos a ver a través de la palabra de Dios. Porque dice, tarde y mañana, o a mí me gusta más como dice anochecer y mañana en inglés, no dice tarde y mañana como nosotros lo estudiamos en español, ¿verdad? Y está hablando de 24 horas, ¿va? Entonces dice que Dios es luz. Imagínense, la luz corre en 299,700, 580 y tantos metros por segundo.
Imagínense. Dicen los científicos que si la luz puede ir del globo terráqueo de un lado a otro en menos de un segundo. Entonces, si la luz puede ir en menos de un segundo alrededor del mundo, si tú viajas a la velocidad de la luz, no hay tiempo. Tú no solamente rompes la barrera del sonido, rompes la barrera del tiempo. Entonces, una persona que tenga la luz, por ejemplo, cuando nosotros seamos redimidos y seamos eternos, no va a haber tiempo porque nosotros nos vamos a transportar a la velocidad de la luz, porque tenemos la luz de Dios. Entonces, por eso nos hace eternos. Esa es otra cosa que quiero que usted se lleve, ¿verdad? Entonces dice, en Génesis versículo 6, dice que él crea el firmamento, ¿va? Entonces dice el 5, dice, y llamó Dios a la luz día. Entonces aquí llamó Dios día, ¿va? Pero no necesariamente las 24 horas, y las tinieblas las llamó noche. Entonces, ¿qué leemos en Génesis 22? Dice, no habrá más noche. Dice que en Génesis dice 22, dice, no habrá más ¿qué? Noche. Entonces, si no habrá más noche, no está hablando de que no hay más sol, no habla más tinieblas. Igual, dice el día y la noche, ¿verdad? Dice aquí en el 5, dice, llamó Dios a la luz día y las tinieblas las llamó noches, y fue la tarde y la mañana del día primero, ¿va? El día primero de su creación. Entonces, a mí no me gusta que dice que a la tarde, ¿va? Porque nosotros a la 1 de la tarde de los hispanos ya es tarde. No, a mí me gusta que dice, el Dios empieza en el anochecer y termina el día al otro día. O sea, de anochecer a anochecer. Dios se va así, su calendario lunar, de anochecer a anochecer. Porque después de las 6 de la tarde, tú un día nos dices, good afternoon, buenas tardes, dices good evening. ¿Por qué? Porque ya es anochecer, ya es evening. Evening es el comienzo de la noche, good evening. Entonces, a mí me gusta más de anochecer, anochecer. Ese es el calendario lunar. A mí no me gusta decir de tarde a tarde, porque ¿qué tal decir la 1 o 2 de la tarde? Para los hispanos, no. Anochecer ya sabe el hispano que es después de las 6. Entonces, eso es lo que quiero que aprendas, ¿verdad? Como dice la Biblia, bien, ¿verdad? Entonces se pone más bueno, dice, llamó a la Dios luna y las tinieblas la llamó noche, y fue la tarde de la mañana del primer día, ¿va? Entonces, vemos que es algo de 24 horas. Dios crea su creación en 6 días de 24 horas. Para que vea qué tan poderoso es. ¿Ah? Entonces vemos el versículo 6. Y dijo Dios, haya firmamento. Eso es lo más importante de este estudio que quiero que te lleves. ¿Ah? Dice Dios que haya ¿qué? Firmamento. Haya firmamento. Aquí vamos a dibujar el firmamento. Haga un firmamento. Muchos escépticos dicen que realmente lo que dice la Biblia no es un firmamento, porque un firmamento es una cosa sólida, ¿sí me entienden? Dice, y dijo Dios, haya firmamento, pero fíjese muy bien, en medio de las aguas. Entonces muchos leen parcialmente Génesis y no saben los secretos de Génesis. Entonces dice, Dios está hablando de los océanos. No está hablando de los océanos. No está hablando de los océanos, ponga mucha atención, porque muchos leen parcialmente, dice, y dijo Dios, haya firmamento en medio de las aguas. Entonces dice, no, pues entonces separó el Atlántico y el Pacífico. No, dice, haga un firmamento, dice, en medio de las aguas. El universo está completo lleno de agua. Fíjese, lleno de agua. Y dice, y separe las aguas de las aguas. Separe las aguas de las aguas. Entonces aquí va a separar las aguas de las aguas, este firmamento. Si el universo estaba completo, lleno de agua, ¿de qué está hablando este firmamento?
que separe el aguas de las aguas. Ahorita lo va a ver y se va a sorprender. E hizo el firmamento y apartó las aguas que estaban bajo el firmamento. Apartó estas aguas. ¿Estas aguas qué? ¿Las saqué? Apartó. Estas aguas son los océanos. ¿Se fijan? Y apartó las aguas que estaban debajo del firmamento de las aguas y que estaban sobre el firmamento, y fue así. Entonces separó estas aguas. Entonces, como dices, ¿cómo por ejemplo hay agua? ¿Va? Bueno, pues las separó y hizo un espacio, ¿va? Para que la tierra estuviera ahí, y estas aguas las hizo los océanos, porque puse un paréntesis, océanos. Entonces, ¿sabe qué es este firmamento? Muchos escépticos, ¿va? Dicen que, porque la palabra firmamento en hebreo quiere decir una cosa sólida y fuerte, ¿va? Pero aquí está hablando de una bóveda. ¿Sí sabe lo que es una bóveda? Una bóveda es algo así construido, ¿va? O un planetario. ¿Nunca oí un planetario? Que está así, hay un espacio enorme y hasta el final está el firmamento del planetario donde se proyecta. Entonces, esta separación de aguas es en el universo. Aquí está un mapa del universo. Un día vamos a tener un programa de qué forma es el universo. El universo es una pirámide, lo dice en la Biblia. El universo completo es una pirámide, ¿va? Sabemos que la pirámide pues está así, ¿va? Es una pirámide. El universo es una pirámide. Entonces dice que separó las aguas con las aguas. Entonces, ¿dónde están estas aguas que se separó arriba? Aquí, en el tercer cielo. Ese es el firmamento. El mar de cristal, que dice la Biblia. Y dice la palabra de Dios, ¿verdad? Dice, y dividió las aguas de arriba y las aguas de abajo. ¿Ah? Entonces vamos a ver 2 Corintios, dice el 8, y llamó Dios al firmamento, 2 Corintios 12 del 1 al 2, y dice, y llamó 8, Génesis 8, dice, y llamó Dios al firmamento, no dice a la expansión, porque muchos pusieron en su Biblia expansión en las Biblias nuevas, ¿se fija? ¿Por qué creen que escribieron expansión? Porque están hablando del espacio. ¿Va? Los que tradujeron la Biblia, la Valera 60, la nueva versión internacional, tienen la noción que hay un espacio aquí, ¿va? Pero no está hablando del espacio, está hablando de donde topa el espacio, ¿va? No la expansión. Dice, llamó Dios al firmamento cielo, y fue la tarde, la mañana del segundo día. Entonces, hasta ahí llegamos al 8. Entonces dice cielo, y vemos que aquí, en el universo, aquí es el primer cielo. Luego sigue la agua que separó Dios, y aquí está el segundo cielo. Y el tercer cielo es lo que nosotros vemos, las nubes y eso, ¿va? Lo vamos a ver bíblicamente, ¿va? Vamos a ver 2 Corintios 12, cómo el apóstol Pablo nos dice que él se fue al tercer cielo, ¿va? 2 Corintios 12, del 1 al 2, vamos a ver el del 1 al 2, dice el apóstol Pablo. No es creo. En 2 Corintios 12, sí la ando buscando. Dice, y claro que no es conveniente gloriarme, mas vendré en las visiones y en las revelaciones del Señor. Yo conozco un hombre de Cristo que hace 14 años y no un cuerpo, no sé, fuera del cuerpo, no sé, lo sabe Dios, fue arrebatado ¿a dónde? Al tercer cielo. ¿Se fija? Entonces, cuando Dios pone el firmamento es esto, lo que divide el primer cielo con el segundo cielo, dice la Biblia. ¿Ah?
así, perdón, es este tercer cielo, segundo cielo y primer cielo el que vemos nosotros con nuestra propia vista, ¿va? Sí, tiene razón. Entonces, por eso dice cielos, ¿va? Dice la Biblia. En la Biblia original en hebreo dice, lo puso en los cielos, para dividir los cielos, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, ¿verdad? En Gálatas, en Génesis 1:9, ¿verdad? Dice, y dijo Dios, júntese las aguas que están debajo del cielo en un lugar y descúbrase la seca. Están debajo del cielo. Entonces ya cuando dice, están hablando de las aguas del globo terráqueo. ¿Se fija? Cómo la Biblia no se equivoca. Vamos a ver Revelación capítulo 4, versículo 6. Revelación 4:6 o Apocalipsis 4:6 nos dice la palabra de Dios. Dice, y delante del trono había un mar de vidrio semejante al cristal en medio del trono. Entonces, ¿qué? Hay mar de vidrio. Y si es un mar de vidrio, porque es algo ¿qué? Firme. ¿Se fija? No es algo que si no, imagínense, el cielo se va para abajo. ¿Va? Entonces vemos que hay algo así, ¿va? Y de cristal, y en medio del trono alrededor hay 4 seres vivientes, y de los ojos. Apocalipsis 15, ¿va? Nos dice también eso. Apocalipsis 15, versículo 2, nos dice, y vi como un mar de vidrio mezclado con fuego, alcanzando la victoria de la bestia y la imagen de su marca, y el número de los hombres era estar sobre el pie del mar de vidrio, teniendo las arpas de Dios. Entonces, Dios dice que divide las aguas con el firmamento. Entonces el agua fue sumergida para que fuera habitable, no para prepararla, sino para destruir la creación vieja de los ángeles caídos para que el hombre la habitase. ¿Se fija? Y ya más tarde dijo que puso un jardín en el Edén y todo eso. Y es muy importante que aprendamos eso. Entonces, como ven, ya vimos Génesis del 1-8 y hay muchos secretos ahí que la gente no sabe. Que había luz antes del sol, que el firmamento no es algo, no son los continentes, el firmamento es el mar de cristal, que Dios sumergió el agua para acabar con los ángeles caídos y ponerlos en prisión, para que nosotros habitáramos ahí, porque Él le plació que nosotros habitáramos ahí, que Dios hizo la tercera dimensión para que nosotros viviéramos ahí, puso un tiempo, una energía y un espacio habitable para que nosotros viviéramos. Entonces ya veo que aprendimos mucho en esta pequeña lección de los secretos de Génesis, y así como Génesis 1 está llena de secretos Génesis, si usted no lo sabe, que nosotros podemos entender muchas cosas que no sabíamos. Entonces los espíritus que murieron son separados, muerte se llama separación, y vida se llama cuando el espíritu llega a una criatura y vive, ¿verdad? Para que usted aprenda cómo dice la palabra de Dios. ¿Alguna pregunta en este estudio? Bueno, vamos a darle gracias a Dios. Padre, bendito eres, en el nombre de Jesús, yo te alabo y te bendigo, te doy gracias por estos secretos de Génesis que no los enseñan en las iglesias, que solamente leen parcialmente y no enseñan que hay un paréntesis, que hay un tiempo, que hay un periodo, que la tierra ya estaba ahí, que había oscuridad, había tinieblas y Dios destruyó a los hijos de Él, a los ángeles caídos para que nosotros pudiéramos habitar. Yo te pido en el nombre de Jesús que este estudio se lo lleven a los corazones. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén.